sobre lo que voy a hablar hoy forma parte, ¿no?, de mi trabajo aquí en el centro, como parte del proyecto que lleva a cabo el equipo de historia al cual pertenezco como investigador. La gran tarea, o sea, el gran objetivo que Martí se trazó a lo largo de su vida, ¿no?, fue principalmente, por supuesto, la independencia de Cuba. Hay otros, o sea, como también la unidad latinoamericana, o sea, como proyecto más amplio, pero bueno, principalmente fue la independencia de su país. Y como quizás expresión máxima de ese objetivo, ¿no?, de ese propósito, tenemos entonces al Partido Revolucionario Cubano. El Partido Revolucionario Cubano, como toda obra humana, es en buena medida, ¿no?, fruto de las experiencias previas de las personas que intervienen en su creación. Yo, como parte del proyecto, me enfoqué en un grupo de crónicas, la actividad cronística de Martí, un grupo de crónicas que generalmente no se les presta mucha atención al considerárselas quizás menos importantes, ¿no?, comparadas con otros trabajos de José Martí. Estas son las escenas europeas. Sin embargo, las escenas europeas contienen, ¿no?, buena parte de los juicios y criterios sobre república, partidos políticos y demás que vemos en otros trabajos posteriores. O sea, funciona como una especie de antecedente. Y en este particular, o sea, en el caso en el que me enfoco yo, en la creación del Partido Revolucionario Cubano, las experiencias del escenario político europeo tuvieron un papel significativo, no como una guía acerca de qué hacer, sino más bien como de qué cosas debemos evitar. Dentro de este grupo de crónicas me centré fundamentalmente en los trabajos que tenían que ver con España. Martí estuvo en 2 ocasiones en España, las 2 veces en condición de exiliado, o sea, una, la más larga, que aprovechó para completar su formación universitaria, y la otra en la que marchaba con destino al presidio de Ceuta, al que al final no llegó, por suerte. El caso es que muchos de los, como decía, muchos de los juicios que Martí se fue formando a partir de lo que pudo apreciar de la sociedad española de la época, se ve entonces referenciado en las escenas europeas, aunque en los trabajos que él escribe entre el 80 y el 81, él se enfoca en un proceso que tiene lugar en España que es conocido como la Restauración. Sin embargo, aunque la Restauración española le imprime una fisonomía propia al escenario político español, la manera de hacer política y de trabajar de los partidos políticos españoles no varió en un sentido muy amplio. Los partidos españoles se caracterizaban fundamentalmente por ser partidos de notables, o sea, un grupo de personas que debían su poder político, su importancia en la escena pública en base a su estatus social, su poder económico, que a su vez se veía acrecentado, o sea, se mantenía o disminuía en dependencia de si lograban controlar o no posiciones dentro del entramado gubernamental. Max Weber definió esto como partidos de patronazgo. O sea, la función por la cual se milita en el partido y se forma parte de él es precisamente alcanzar un puesto en el gobierno el cual permita mejorar su posición dentro de la clase social. Segundo.
El campo de actuación fundamental de estas organizaciones era el Parlamento. No eran grupos, o sea, no se constituían como grupos centralizados, por lo que la disciplina interna era escasa, pues eran esencialmente hombres notables con sus respectivas clientelas, agrupados en torno a ciertas ideas básicas, por lo que la vinculación de las bases del partido se hacía directamente con los hombres influyentes y no con los órganos de dirección. En esta clase de partido entonces se esperaba un beneficio a cambio del apoyo y la lealtad a la figura máxima de la organización. De acuerdo con esta realidad política, el apóstol señala en una crónica fechada el 24 de diciembre de 1881, dice: al ser política es cambiar servicios y se forma en las filas de un caudillo, dando la apariencia de señor de muchos hombres y dueño de muchas voluntades. No ha de ser gratísimamente, sino a cargo de la prebenda que se aguarda del caudillo en el día de la victoria. Sin embargo, ocurrió una cosa. En esta clase de partido, al no existir una vinculación con los órganos de dirección, sino más bien con cada uno de estos hombres influyentes, tendía entonces a la aparición de facciones. Algo que Martí reflejaba más adelante diciendo que como las tenencias son tantas, porque él llamaba a estas personas que se agrupaban, por ejemplo, como es en el caso que pongo por ejemplo, en el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, decía que el partido de Sagasta era, bueno, Sagasta y todos los tenientes que él tenía alrededor, con sus respectivas clientelas. Decía, como las tenencias son tantas, no tiene el ministerio tienda para todas. Por lo que los hombres que se agrupaban alrededor de cada uno de estos tenientes aspiraba a que fuera de aquel al que apoyaban la cartera ministerial que proveería de las recompensas anheladas. Además, también el sistema de la Restauración tenía una característica: aunque existían varios partidos políticos, solamente tenían permitido formar gobierno dos: el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta y el Partido Conservador de Antonio Cánovas del Castillo, que es en cierto modo considerado como el arquitecto principal, ¿no?, del sistema de la Restauración, o sea, de este bipartidismo y de la figura del rey, en este caso Alfonso XII, como árbitro de la alternancia de los partidos. Decía Martí entonces que estos partidos no tenían un carácter nacional, no refiriéndonos tanto a el alcance de la política del partido, la cantidad de personas que lo conformaban, sino más bien de los intereses detrás de las plataformas políticas de cada uno de estos partidos. O sea, eran partidos en los cuales la clase política, los políticos servían a aquellos que eran como ellos, o sea, eran representantes de una clase, y en particular a sí mismos. Decía entonces José Martí que el hecho de que un partido fuera nacional o no estaba determinado entonces porque sus objetivos respondiesen realmente a los intereses de la sociedad en conjunto, más allá de la retórica del partido. En una ocasión, en el 20 de agosto de 1881, en un artículo para la Opinión Nacional de Caracas decía: pero el Congreso ahora electo no reflejará ciertamente la opinión pública como no la reflejaba el anterior. Los escarceos osados a que el interés de sus amigos, el suyo propio y su fama obligan a Sagasta no pueden satisfacer ni apasionar a un pueblo fatigado de su servidumbre, a una casta absorbente de hombres brillantes y audaces que olvidan, por el provecho de su propia gloria, los intereses reales y agonizantes de la nación que representan. Ese era otro aspecto que tenía el sistema de la Restauración. El tema de las elecciones. Como decía anteriormente, el sistema descansaba en el bipartidismo y funcionaba de la siguiente manera. El rey
eh, encomendaba a uno de estos partidos que se alternaban en dependencia del desgaste sufrido en las funciones de gobierno, encomendaba a uno de estos partidos que formara gobierno. Este partido a su vez convocaba las elecciones y el resultado de las elecciones estaba decidido de antemano. O sea, la mayor parte de los diputados del Congreso, que era como se llamaba el legislativo español, iba a estar formado entonces por personas nominadas por el partido en el gobierno. Muchas veces, revisando información histórica, a la hora de construir un poco el contexto, me encontré una cita en la cual hablaban de que Cánovas a veces se quejaba de la ausencia en España, ¿no?, de un cuerpo de electores que pudiera realmente generar un cambio político, ¿no?, y que como que por eso era que tenían que recurrir entonces a esta clase de mecanismos. Pero más adelante el propio Cánovas decía que de todas maneras la apatía de la población era también una fuente antiquísima y respetable de poder político, así que este tipo de mecanismo también resultaba cómodo, porque entonces aseguraba una transición sin afectar al status quo realmente. La investigación es un poco más extensa, se publicará, ustedes podrán corroborar mejor algunas cosas y ver otros elementos. El caso es que entonces Martí dice, bueno, este partido que se va a crear para la independencia de Cuba no va a ser un partido con intenciones electorales. La función de este partido entonces es el combate anticolonial y a más largo plazo para que los objetivos se cumplan y no volver de nuevo a una situación que hiciera de nuevo necesario un esfuerzo de este tipo. El partido también se debe encargar entonces de preparar la república que vendrá después de la independencia, para, como se dice mucho, como él mismo dijo, y muchas veces los que nos dedicamos al estudio de la obra martiana, ¿no?, nos encontramos que, por ejemplo, en el caso de las repúblicas latinoamericanas, la colonia siguió viviendo en la república. Entonces el Partido Revolucionario Cubano vendría siendo más bien entonces una especie de partido ideológico. La función aquí, el objetivo aquí no es alcanzar cargos políticos que den algún tipo de ventaja en la sociedad. No. La función del Partido Revolucionario Cubano es dar solución a un problema que atañe a todos los cubanos, que es el problema de la independencia. Lograr la independencia, construir la república con todos y para el bien de todos, porque Martí consideraba, debido a la naturaleza del combate anticolonial que se preparaba en Cuba, del escenario en que nos desenvolvíamos en aquella época y que en cierto modo nos desenvolvemos todavía, el objetivo era lograr la unidad de todos los cubanos y la conciliación de las clases. Y por tanto, entonces, la nueva república debía estar fundada en leyes que garantizaran realmente entonces la igualdad de todos los cubanos, no solamente ante la ley, sino cierto nivel de equidad entre todos, en el cual la sociedad no ahogara al enemigo, lapsus mental. No ahogar al individuo, pero que el individuo, la sociedad tampoco debe estar, vamos a decir, sometida a un individuo o a un grupo de ellos, como pasaba en otros sistemas que Martí conoció en Europa, en América Latina e incluso de manera más diluida y que a veces la gente no falla, ¿no?, en percibirlo de esta manera, también incluso en América del Norte. Y entonces se trataba de fomentar valores patrióticos que serían la base de la ciudadanía, y a la vez el Partido Revolucionario Cubano, con sus mecanismos de funcionamiento, funcionaba entonces como una escuela de preparación para los ciudadanos de la nueva república, que debían ser a su vez ciudadanos conscientes, no ciudadanos apáticos, no electores que van a las urnas como por inercia, no. Cosas como las que ocurrían en España con el fenómeno del caciquismo, ustedes lo podrán leer más adelante cuando el trabajo se publique.
Y entonces, pues como es, perdón. Alcanzar el bienestar de todos constituía uno de los objetivos programáticos, entendido no solo como el logro de unas condiciones económicas dignas, sino también la creación de las condiciones necesarias para la plena realización espiritual de los individuos y de la colectividad. Sin embargo, Martí comprendía que la plenitud del ser humano no podía ser alcanzada si no existían los recursos que garantizasen su subsistencia. Cuando escribió en sus crónicas sobre las condiciones sociales de países como España, señalaba que amplio trabajo fácil y bien remunerado, bastante a satisfacer las necesidades exasperadas de las clases pobres, constituía el único remedio posible a la miseria de los sectores populares, cuya agitación amenazaba la estabilidad del sistema. De modo que la concepción martiana, lo material estaba conciliado con lo moral. Por eso, la república surgida de la Revolución Triunfante facilitaría el acceso a una vida digna por parte de los ciudadanos, no mediante la promoción de un igualitarismo económico, sino a través del trabajo creador y el esfuerzo individual. Concluido. Muchas gracias. Perdón por el...